Desde el pie, los miércoles, de 19 a 20 horas. Soy Raúl Guevara y te voy a acompañar a construir otra forma de mirar la misma realidad. Vamos a confrontar la hegemonía de los medios, construyendo juntos una mirada contrahegemónica. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas. En Radio La Voz, andando utopías, desde el pie, en un camino descolonizador. Para de toser, trabajando 12 horas, cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, andando utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Bueno, buenas tardes, otra vez por aquí. Esto es Desde el Pie, en un camino descolonizador, en Radio La Voz, andando utopía. No hubo forma de hacer entrar ni en diferido el programa por Chepapa Radio. Así que si lo estás escuchando de casualidad en 89.5 de Tandil, es pura casualidad y aleatoriamente. Estamos aquí. Otra vez les cuento de qué va el programa de hoy. El programa de hoy tiene, como siempre, cuatro bloques. El primero, uno que iniciamos la semana pasada, que llamamos Militancia y Red de Trata. Uno segundo, que casi siempre lo dedicamos a la cuestión del pensamiento decolonial, el segundo bloque. Y hoy vamos a ver la colonialidad en acto. Vamos a recordar a la querida Alcira Argumedo, desaparecida hace poco, pero presente en nuestros corazones, en una exposición que hizo hace 9 años en la Biblioteca Nacional con González y interesante, parece que lo estuviera diciendo hoy, 9 años después, hay cosas que no se modificaron. Lo dijo durante el gobierno de Cristina, no era oficialista, pero no era enemiga, no era una gorila, todo lo contrario, estaba del lado del pensamiento nacional, y si lo dijera hoy estaría muy bien, igual. Ahí la vamos a escuchar como casi 15 minutos de programa. Después, en el bloque 3, ha pedido de algunas compañeras que me dicen, che, está bueno, no abandone, dejarlo como un bloque por un tiempo, al menos. El lobo en el gallinero. La fe como refugio individual. Vamos hoy a tratar la cuestión, vimos la semana pasada, charlamos sobre el evangelio de la codicia. Hoy vamos a hablar sobre el evangelio de la desconfianza. Y después, el bloque 4, que lo estamos dedicando por ahora a la escuela y también a la educación. La columna de hoy se va a llamar Confundir escuela con educación, es como equiparar matrimonio con amor. ¡Bah! ¿Qué tal? No es lo mismo escuela y educación y está por verse si es lo mismo matrimonio con amor. Vamos a meternos en el tema de que estamos hablando de la militancia y la red de trata y todo esto. En realidad les cuento cómo llegué a estos análisis que un compañero dice, che, ¿cómo se te ocurrió? Resulta que escuchamos en este programa hace 2 semanas una canción que se llama La Trata, por una murga argentina. Y dije, a ver, y empecé a escuchar y dije, pero esto se le parece mucho a algunos compañeros que he conocido que se dedicaron a militar y que eran ofrecidos por punteros y decían, che, para ahora, para las PASO o para las elecciones generales, tengo 10 militantes para cubrir la mesa de fiscales en tal escuela. Bueno, y ofrecían los servicios, ¿sí? Gratuitos de otros compañeros. Y entonces vi cómo era la cuestión esta en el movimiento de la trata. Existe esto, ¿no? Te ofrecen. Después cómo te captan
cómo se van captando los militantes, las maneras de... Y esto lo hemos analizado en el programa anterior. Y cómo se traslada tu subjetividad. En la militancia muchas veces te hace creer que ese grupo endogámico, endógeno en el que te metes, son los verdaderos compañeros, son los que la tienen clara, y que en tu familia están equivocados, y tenés esos gorilas insoportables con los que no se puede dialogar, y tenés esos amigos de la infancia tan queridos en su tiempo, pero que te das cuenta que se han convertido irremediablemente en el enemigo. Y bueno, entonces aquellos afectos que teníamos, vamos separándolos o separándonos nosotros de esos afectos, y nos vamos quedando cada vez más lejos de esos afectos que sí van a estar cuando lo necesitemos. Y en vez de primero tratamos de convencerlos. Los otros tienen sus argumentos, o no les interesa la política, o te dicen que son apolíticos porque en realidad son de derecha. Bueno, ¿son el enemigo? Esto está para discutirse. No necesariamente son el enemigo, pero su accionar puede servirle al enemigo. Entonces, el gran trabajo del militante, si no podés militar en tu familia, si no podés militar con tus amigos, ¿a quién vas a ir a convencer? Bueno, entonces, ahí hay un tema donde se traslada tu subjetividad y te va separando de esa gente. También la subjetividad se te va a modificar cuando te enseñan a ser orgánico, ¿no? Es decir, acá hay que ser orgánico, yo soy orgánico. El ser orgánico anula tu posibilidad de pensamiento crítico, ¿sí? Y además te dicen, bueno, yo soy soldado de tal causa, soy soldado de Perón, soy soldado de Cristina, soy soldado del marxismo, soy soldado de la iglesia, ¿sí? Y esta mirada, el soldado no piensa. El soldado obedece órdenes. Y esta es la peor forma de hacer política. Es la forma más estalinista o más fascista o más nazi de hacer política. Cuando vos te convertís en soldado, estás al horno, porque tenés que obedecer órdenes de alguien que va a ser tu oficial, tu suboficial o tu general, a quien le tenés que... Y entonces tenés que... o tu emperador, y tenés que respetar sus caprichos, porque no te van a explicar por qué se toman esas decisiones, ¿sí? Y los que en realidad quedan arriba en esta estructura de movimientos en nuestro país, la mayoría de las fuerzas políticas que están en la disputa por el gobierno suelen ser policlasistas, es decir, responden a más de una clase social. Pero a la hora de gobernar, son los sectores medios, ilustrados, muchas veces universitarios, los que se hacen del gobierno, los que se hacen de los cargos de decisión, con lo que dejan una enorme masa de población fuera. Y muchas veces aquellos que tienen todos los recursos no son los que manejan la economía, es decir, no son los dueños del país los que manejan la economía, administran el Estado. Para eso tienen a sus gerentes. Los gerentes que ellos tienen son los que van a administrar el Estado. Entonces, es importante esto del traslado de la subjetividad. ¿En manos de quién dejo mi voluntad? El asunto es que, y cuando te vas, hay cosas que vas a dejar de recibir. Por ejemplo, la remera. Por ejemplo, te vas a quedar en deuda afectiva con esa gente que te había recibido también en ese grupo, ¿sí? Y cuando dejas tu militancia, porque te van a decir, te quebraste, ¿sí? Pero el quebrarse, un militante quebrado, no tiene contención ni asistencia psicológica. Es decir, aquellos antiguos compañeros de militancia no van a preocuparse de cómo vas a resolver vos este drama que te genera el haberte ido, ¿sí? Y cuáles son las razones por las que te fuiste. Ahí entra a jugar de todo. Casi siempre son personales, pocas veces son ideológicas. Y son ideológicas cuando vos recuperás tu pensamiento crítico. Cuando te dejas de aprender los argumentos que te bajan en las gacetillas y podés hablar por vos mismo y discutir. Por eso es necesario hacer lo que se ha hecho con la militancia en el caso de las fuerzas populares. Ya no hay lugares de debate, ya no hay lugares de discusión. Hay tweets, 140 caracteres, hay algún videíto a la apurada en TikTok, algún videíto apurado o una noticia remasterizada
por canales que se ocupan de recortar y titular y poner un zócalo que nada tiene que ver con lo que estás escuchando. Enorme revolcada de fulano a mengano, terrible parada de chata, importante, le cantó las 40, fulano le cantó las 40. Bueno, miras la noticia, no tiene nada que ver el zócalo con lo que ves. La otra cuestión es cuando estás dentro de la militancia, vas recibiendo deudas, algunas veces económicas, hemos dicho en el programa anterior, cuando te consiguen algún laburo en el organismo del Estado, o algún laburo o alguna beca, o alguna renta, o algún plan, ¿sí? Y te van dejando en deuda. O también en deuda de tipo afectivo, es decir, hay una deuda de capital material y otra de capital simbólico, como si nosotros te conteníamos, si nosotros estábamos con vos. Esta es una cuestión también a tener en cuenta. Y inmediatamente después de la deuda existen las sanciones. Es decir, ¿cuál es la peor sanción para un militante? Es que no pueda pensar por sí mismo, el que no pueda participar en la discusión y en los debates y en las tomas de decisiones, que se entere que hay una mesa chica, que los cuadros son tan cuadros, tan cuadrazos, que la militancia solo sirve para ir a llevar la boleta, doblar boletas y llevarlas ahora, que es el tiempo en que ellos, esos cuadrazos de la mesa chica, figuran los nombres de ellos. Y no te explican por qué metieron a tal persona, a cual otra, cuál es la militancia que acredita esa persona que está en la lista. Entonces, después se sorprenden cuando en las PASO el pueblo no quiere ir a votar, el pueblo se resiste, una cantidad enorme de gente que directamente decidió no votar. Bueno, esto es como para seguir pensando en esto de la militancia como una trata de personas. Vamos a escuchar hoy, la verdad que cada vez que me pongo a hacer producción, no es tan fácil encontrar bandas en los países vecinos, en los países latinoamericanos, sobre todo porque se encuentran fuera de los circuitos comerciales. Y bueno, ahora les voy a presentar a los Cachiporros, que son paraguayos. Unos paraguayos, yo te estoy diciendo que son paraguayos. Cuando los escuches, vamos a ver si te hubieras dado cuenta de la nacionalidad. Y la canción que vamos a escuchar se llama Para Espantar. Así que espero que les guste como a mí me gustó. Porque aún queda tanto en que creer. Y qué importa si nos pasamos de la raya, hoy no nos van a detener. Quedémonos hasta las 6 de la mañana. Brindemos porque aún queda tanto en que creer. Y qué importa si nos pasamos de la raya, hoy no nos van a detener. Para espantar el dolor, cantando. Para espantar el dolor, bailando. Querámonos hasta las 6 de la mañana. Dejemos que el sol hoy nos haga renacer. Y qué importa si nos pasamos de la raya, hoy no me pienso detener. Para espantar el dolor, cantando. Para espantar el dolor, bailando. Tú creías que todo lo conocías, que esta fiesta llegaría a su final, pero tú lo que nunca te imaginaste, una cumbia de Colombia y Paraguay. Para el desorden somos
disciplinados y la pachanga no es la profesión. Los cachiporros y Puerto Candelaria, solo alegría y solo corazón. Para espantar el dolor, cantando. Para espantar el dolor, bailando. Aquí estamos otra vez abriendo el micrófono. Estaba cerrado. Estaba haciendo el programa con lenguaje de señas. Y estoy pensando en estos días la cuestión de lo decolonial. Voy trayendo autores distintos, pensadores del campo nacional, popular, latinoamericano, que nos vayan ayudando a pensar. Y a pensar, me parece que hay por lo menos 3 cuestiones que están vinculadas al pensamiento decolonial. Para mí la primera cuestión es la cuestión del género, ¿no? Es decir, esta división de cómo se cuenta la historia. Si uno quiere leer historia latinoamericana, se va a encontrar con una historia de hombres blancos, de las pequeñas burguesías, los terratenientes, los que se quedaron con las tierras de sus padres españoles. Pero después no vamos a encontrar una historia de los otros hombres. Si nunca vamos a escuchar o leer una página que nos cuente que las guerras de la independencia en América Latina fueron guerras civiles. Es decir, que nunca cruzó un ejército español a luchar en el Virreinato del Río de la Plata o el Virreinato del Perú. Fue una guerra entre latinoamericanos que ponían el cuero y sus jefes eran criollos, algún español por ahí como jefe, pero esto no lo vamos a escuchar y no lo vamos a pensar. Y cada vez que nos cuentan que hubo alguna mujer en la historia, era una generala valiente o una compañera de algún general que se las aguantaba, y nunca nos vamos a enterar cuántas veces marcharon los hombres con sus mujeres y los críos a cuesta, y los trastos y las ollas para alimentar a esa tropa que iba. No nos vamos a enterar. Entonces falta todavía esa mitad de la historia y no nos vamos a enterar cómo vivían los originarios, que eran marginados y dejados fuera de toda disputa. No fue una lucha de los originarios. Todas estas cuestiones necesitamos ir pensándolas y pensándolas juntos y problematizarlo, por lo menos para cuando leemos un texto ya ponernos a la retaguardia. Entonces, primera cuestión de género, por supuesto tenemos inmediatamente la cuestión de la raza y mucho después la cuestión de la clase, ¿sí? ¿De qué clases sociales estamos hablando cuando hablamos de historia? Alcir Argumedo nos tira algunas puntas para pensar acá. Esto lo dijo en 2012, 30 de noviembre del 2012 en la Biblioteca Nacional, y nos sirve para pensar el hoy como si no se hubiera ido, y entonces la traemos aquí para hacerle nuestro homenaje. Yo voy a empezar por el mundo y sus alrededores para plantear en qué mundo estamos parados, porque verdaderamente cuando hablamos de un cambio de época histórica es en serio un cambio de época histórica, o sea, hay una situación muy similar en estos años a la que se dio cuando comienza ese periodo de la edad contemporánea, donde confluyen 3 aspectos principales, que es los impactos de la revolución industrial en ese momento, que van a trastocar profundamente los esquemas productivos, de servicios, etc. Un
cambio en las relaciones de poder mundial con la caída de Portugal y España y el surgimiento de nuevas potencias como Inglaterra, Francia, el surgimiento de nuevos valores vinculados con estas transformaciones estructurales que van sufriendo las sociedades. Y en estos nuevos valores que tiene en el mundo central dos expresiones, que es la Revolución Francesa por un lado y la independencia de Estados Unidos por otra, también coinciden con el proceso de emancipación de América Latina. Cuando hablamos de las cátedras nacionales, nosotros tomábamos y decíamos, o antes o después, ¿cuál es la ventaja epistemológica para haber generado este pensamiento más avanzado? Recuperamos el pensamiento de Artigas y decíamos, pero ¿por qué Artigas, que debe haber hecho hasta 6º grado, vio el imperialismo en 1815, 1818? Bolívar vio el tema del imperialismo y el tema de la reivindicación de estos sectores más brutalmente golpeados, indígenas, mestizos y demás, porque en estos momentos también América Latina está planteando alternativas. Muchos europeos están por primera vez mirando a ver qué hacen estos muchachos frente a una crisis, que eso es lo que quería señalar, a una crisis que es mucho más que económico-financiera, es una crisis civilizatoria, un cambio de época histórica que yo creo que tiene un punto de inflexión, y ahí pongo las cátedras nacionales, en lo que podemos llamar que es la revolución del tercer mundo, es decir, ese periodo que va desde el final de la Segunda Guerra hasta 1973, que es cuando 2/3 de la población del mundo, sometidos a dominios coloniales y neocoloniales, inician los procesos de descolonización, los procesos de liberación nacional y social, los gobiernos populares, independentistas, etc. Y esto va acompañado de una gran revolución intelectual. Esta revolución del tercer mundo se acompaña de un movimiento de la ilustración del tercer mundo, equivalente a lo que fue el movimiento de la ilustración en la Revolución Francesa, pero más abarcativo. Hay un cambio de poder mundial por el cual presenciamos la caída de los centros de poder del occidente central, que durante 500 años dominaron el mundo, frente a la emergencia de nuevos polos de poder como India o China, que hasta hace 6 décadas eran colonias de esos mismos centros de poder. Hay muchos desafíos y esto es lo que me parece que es lo que necesitamos discutir para meternos, a ver cuáles son las diferencias con las cuales enfocamos las alternativas de Argentina hoy. Paradójicamente, en un momento en el cual están surgiendo nuevos polos de poder que tienen un alcance continental, China 1.400 millones de habitantes, la India con un territorio continental, la India 1.100, 1.200, etc. Es evidente que ninguno de nuestros países tiene viabilidad histórica si no promueve seriamente y en profundidad un proceso de integración autónoma de América Latina, aquella misma propuesta de Bolívar y San Martín. Y en esto es algo que nosotros reconocemos como una cosa muy correcta, el hecho de este pasaje desde las relaciones carnales con Estados Unidos de Menem y el canciller Di Tella, a esta búsqueda de una creciente integración, a ciertos límites al ALCA, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que además América Latina tiene grandes potencialidades, que son recursos que van a ser estratégicos en las próximas décadas. Minerales, combustibles, agua, alimentos, etc. Y lo que es muy peligroso, y acá empezamos a tener diferencias porque no son secundarias, es el hecho de que se está generando nuevas formas de colonialismo a través de la expansión de estas potencias en decadencia y las potencias emergentes están llevando adelante hacia nuestras regiones y sobre todo las potencias occidentales una nueva teoría del Lebensraum. La teoría del Lebensraum es esta teoría que desarrolla Friedrich Ratzel, que habla de el derecho de las razas y los pueblos superiores de apropiarse de los territorios de los pueblos salvajes o inferiores, si es necesario eliminarlos para desarrollar ahí la civilización, o en todo caso apropiarse de los recursos de esos sectores para la civilización. El vuelco desde los países centrales
de aquellas producciones e industrias contaminantes y depredadoras que están prohibidas en los países centrales hacia nuestro territorio. Y acá está la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto no es chiste. El Parlamento Europeo, esta minería que utiliza cianuro y agua en gran escala, que como el metal está distribuido, ya no es el socavón, está distribuido en los cerros, hay que tirar los cerros abajo, es decir, donde había cerros va a haber grandes pozos, etcétera, donde queda el restos de metal mezclados con cianuro, agua y barro por los siglos de los siglos. Solamente la mina Veladero en San Juan deja un dique de cola, que es como se llama, del tamaño del dique San Roque, nada más que con un barro tóxico de agua, cianuro y metales pesados, por los siglos de los siglos. El tema es que esto, el Parlamento Europeo en el 2007 lo prohibió en todo el territorio de Europa por evaluar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Y esta es una primer gran crítica. Entre el 2003 y el 2011, el crecimiento de la minería a cielo abierto en la Argentina ha tenido un incremento de un 1500%. Esto es equivalente a lo que fue la forestal hasta mediados del siglo pasado, donde se le permitió que arrasara con 2 millones de hectáreas de bosques de quebracho en función del desarrollo del Lebensraum de la época. Y todavía hoy, 50 o 60 años después de haber terminado eso, el INTA está determinando que los procesos de desertificación y los procesos de sequías en la zona donde estaba el bosque y lo aledaño son todavía secuelas de la devastación de esos 2 millones de hectáreas de bosques nativos. La segunda cosa que aparece como altamente preocupante es el hecho de que, si bien nosotros apoyamos la nacionalización de YPF, sabemos que nuestra crítica hacia la política energética es una de las críticas más duras, no solamente por lo que se permitió en los 20 años desde la privatización de Menem, impulsado por Oscar Parrilli, fue el miembro informante de la privatización de YPF, sino además por haber concesionado a Cerro Dragón, la reserva más importante de la Argentina, haberla concesionado por 40 años a la British Petroleum, 10 años antes de que vencieran las concesiones. Ojo, son críticas que se venían haciendo y cuyas consecuencias estamos pagando hoy. Hoy lo que se está pagando es la incorrección de la crisis petrolera y lo que se permitió a las grandes corporaciones una extracción sin ningún tipo de control. Ustedes saben que extraían a declaración jurada, imagínense a la British Petroleum, a la Exxon, te juro por Dios a qué barriles. No se los obligó a que hicieran una inversión de manera tal que te quedaste sin reservas. ¿Y qué nos traen ahora? El petróleo fracking, Sonama. Como ustedes saben, a diferencia del petróleo convencional, el petróleo fracking, el petróleo convencional está en napa, entonces uno perfora, sale. El petróleo shale, o no convencional, es un petróleo que está solidificado entre las rocas. Para sacarlo hay que hacer inyecciones hidráulicas con grandes cantidades de agua y ácidos que desarticulan rocas para poder liberar ese petróleo. Ahora, ¿qué pasa? Al liberar ese petróleo, a la ruptura de las rocas, rompe también el cauce de las aguas subterráneas y genera dos problemas: contaminación irreversible de las aguas subterráneas. Ojo, con ácido que destruye piedras, cosa que Argentina no necesita hacer. Argentina tiene reservas suficientes, sí se vuelven a hacer exploraciones en el territorio, y además tiene toda la cuenca subterránea que va desde Tierra del Fuego hasta el Golfo de San Jorge, pasando por Malvinas, que está explotando petróleo. El tema es que esto sí lo necesita Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene en cuestión sus fuentes principales de provisión de petróleo, que es el Medio Oriente. El petróleo shale le significa estratégicamente la garantía de autosuficiencia, pero para nosotros es una locura. El tercer elemento que se ha incrementado desbocadamente es la soja para la exportación a China
y para la producción de biocombustibles. Es otra locura, muchachos. Es otra locura la producción desbocada de soja, liquidando bosques nativos y utilización intensiva de glifosato, que sabemos que produce cáncer, malformaciones, etc. Pero además lo peor es que mata el microcosmos de la tierra. Y a esto le agregamos las pasteras y el permiso de la pesca sin ningún control y totalmente depredador en el Atlántico. Verdaderamente en 15 años esto es un páramo. Esto es un páramo sin agua. El tema fundamental es que ahora nos dicen que se va a hacer petróleo y gas fracking en Entre Ríos, ni más ni menos que la provincia que tiene mayor potencial de agua potable y está sobre el acuífero guaraní. Es una locura lo que sucede con esto. Seriamente, estos son elementos que hay que tener en el debate. ¿Por qué? Porque era lo que señalábamos. Verdaderamente, Argentina tiene posibilidades de reorientar sus formas productivas dentro de una reorientación de políticas que son lo que nosotros criticamos por no haberlas llevado adelante. Y hablar del problema de los trenes, la reconstrucción del sistema ferroviario, 30.000 kilómetros de vía, con una articulación, se podría haber hecho tranquilamente, genera decenas de miles de puestos de trabajo y desarrollo científico-tecnológico propio. Que la decisión que se toma, la decisión que toma Jaime, por ejemplo, el secretario de Transporte, comprar 3.000 millones de dólares de material ferroviario en España y en Italia, del cual solo se pudo utilizar un 20%. Pero en el 2010, la máxima autoridad, junto con Franco Macri, compran en China 10.000 millones de dólares de material ferroviario construido en China, con la paradoja de que en China todavía funcionan vagones y locomotoras que Argentina le vendió en los años 70. El tema de la flota mercante, el tema del sistema impositivo y financiero. No ha habido una reforma impositiva que corrigiera la brutal regresividad del sistema impositivo de la Argentina. Es una barbaridad que la señora de la villa pague un 21% por un paquete de yerba mate, mientras los grandes especuladores de la bolsa no pagan ni 50 centavos. Otro aspecto a tener en cuenta, que nos preocupa mucho, es el tema precisamente de que al no pensar un proyecto de reconstrucción industrial en serio de la Argentina sobre la base de industrias básicas, principalmente públicas, y cuando decimos públicas decimos empresas autónomas, al margen del vaivén de los gobiernos, sí estatales, pero gestionadas por trabajadores, técnicos, profesionales, usuarios, etcétera, de manera tal de garantizar políticas a largo plazo y al mismo tiempo la mayor transparencia para que no estén sometidas a los procesos de corrupción. Que hoy el 50% de la población económicamente activa está precarizada, desocupada o en negro. Y esta proporción alcanza el 75% en los jóvenes trabajadores de 18 a 29 años. Lo que quiero señalar, estamos en una situación que tenemos en la mano una bomba de tiempo. Realmente estamos ante una situación de cambio civilizatorio, ante un potencial muy grande. Si nos equivocamos y con cierta actitud despectiva hacia los otros, con chicanas, con sectarismo, como nos hemos venido moviendo, no nos engañemos. Somos de una irresponsabilidad profunda. ¿Por qué yo planteaba, para ir cerrando antes que Pani me haga callar, planteaba por qué lo de las cátedras nacionales? Porque en realidad las cátedras nacionales, les decía, fue un momento, fue una expresión más de ese movimiento intelectual, de la ilustración, llamamos así, que acompañó a la revolución del tercer mundo. Yo creo que verdaderamente es una etapa de la historia altamente atractiva, donde las sociedades se están moviendo, no importa qué pase. Los indignados, acá se señalaba, el movimiento de los indignados no encuentran un cauce, pero están planteando la necesidad de un cambio. Y creo que ante estos desafíos no nos podemos dar el lujo de que nuestros debates se basen en chicanas, y por eso creo que por eso quisimos plantear
de debatir, primero al menos con los amigos, porque hay muchas cosas que tiene que afrontar este país y sería absolutamente irresponsable que nos sigamos chicaneando o que sigamos generando falsas opciones cuando los desafíos y los deberes son demasiado grandes. Nada más. Ahí estamos otra vez, de vuelta aquí en Desde el Pie. Se nos va, le damos a hablar a Alcira, por Alcira querida, desde donde estés, nuestro corazón. Lo dijo hace 9 años, de una actualidad absoluta, No entremos en la chicana, vamos al debate. Nuestro problema es que están todos los debates cancelados. No hay lugares de debatir, no hay lugares de discusión política, hay lugares de obediencia, como hemos charlado. La militancia fue absorbida por los cargos del Estado, la militancia fue subsumida. Todo lo que se ha hecho sobre la militancia es desaparecerla o desengañarla. Le han hecho perder la confianza. Vamos a volver después cuando veamos el siguiente tema, que es la fe como refugio de lo individual, y el del Evangelio de la Desconfianza. El Evangelio de la Desconfianza también abarca a las manifestaciones políticas. Tenemos aquí un viejo tema, ya tiene como 50 años, de Daniel Biglietti, La senda está trazada, porque habla de lo que termina hablar Alcira. Vamos entonces. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la Unite Free. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Para de toser trabajando 12 horas,
Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Lleva Querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Úsalo con suavizante Querubín Premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Estamos otra vez volviendo, si nunca nos fuimos, ¿cómo nos vamos a volver? Bueno, nuestro tema ahora es el lobo en el gallinero, la fe como refugio individual. Estos temas que escuchamos recién, esta canción que escuchamos recién, La senda está trazada, es una denuncia de cómo los imperios, España, Inglaterra, después Portugal, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar, dice la canción, tiene que ver con que esta es la época plena del desarrollismo en América Latina, pero también de los movimientos populares, de la organización de la lucha armada en toda América Latina, de la Revolución Cubana, de Paulo Freire con su pedagogía del oprimido, de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación. Digamos que es un momento muy revulsivo y simultáneamente, guerra en Vietnam, donde los yanquis fueron a llevarle democracia y libertad a campesinos que los sacaron carpiendo. Y por otro lado, también es el momento de las independencias de África. Este es un tema que ya me está remachando la cabeza y cada vez lo estoy investigando más. No me largo a decir pavadas acá, porque nosotros tenemos la idea que África es un conjunto de negritos muertos de hambre, y resulta que África es el doble, atención, el doble de grande en superficie que Sudamérica. El doble, ¿sí? Así que vamos a tener que hablar mucho de África. Encima, cuando hablamos de África, ni siquiera nos imaginamos todo el norte árabe de África, ¿no? Siempre vamos y le ponemos chocolate al pensamiento sobre África. Así que eso lo vamos a dejar. ¿Qué van a hacer en este momento, en los 60, los Estados Unidos, los imperios en general, los imperios? Van a mandar con la ONU, en el caso nuestro, con la OEA, en el caso de África, con la Unión Africana, colaboradores técnicos, desinteresados, que van a ir a ayudar a los pueblos subdesarrollados. Como para ellos nosotros somos subhumanos, estamos por debajo del humano, también nuestro desarrollo está por debajo de su desarrollo, y por eso también somos subdesarrollados, para no llamarnos lo que somos dependientes. Y tienen aquí un problema importante, que nuestros países, los de América Latina especialmente, tenían una colonización católica de 400 años. Entonces, ¿cómo iban a hacer el imperio para poner una nueva ideología? Una ideología que vaya más de acuerdo con el sueño americano individualista de la casita, del auto, de la familia feliz, de 2 hijos, ¿sí? Y entonces utilizan, entre otras cosas, la técnica de mandarnos pastores y dólares. Y así como últimamente se puso de moda el evangelio de la codicia, también instalaron un evangelio de la desconfianza. El evangelio de la desconfianza invita a que te salves, pero que te salves solo, ¿sí? La salida es individual. ¿Por qué? Porque la confianza es la creencia, es una esperanza, es una fe persistente que uno tiene en otras personas o en instituciones o en políticos. Y en realidad el evangelio de la desconfianza lo que te propone es: no confíes en nadie, ni siquiera confíes en vos. Dios te está mirando, tu única confianza tiene que estar en Dios. Y entonces si yo no puedo confiar en nadie, todos los demás son emisarios del demonio. Todo lo que se me diga para ayudarme a pensar puede ser un mensaje cifrado que el demonio me está mandando. Y entonces,
justamente me están invitando desde esta definición a alejarme de toda salida de comunidad, de toda salida comunitaria. Es decir, la idea es que yo puedo realizarme yo solo, ¿sí? Y en esto van a intervenir casi todas las iglesias. Todas las iglesias van a tener algo para decir. Y entonces, desde la Iglesia Católica, que va a decir, no desconfíes, el propio Papa Francisco dice, necesitamos ser sanados por la desconfianza en nosotros mismos, en la vida, en el futuro, de muchos miedos. Tenemos que sanarnos de los miedos que tenemos. No tenemos que seguir desconfiando en nosotros, en la comunidad. Ahí, digamos, la Iglesia Católica está saliendo con su voz. Y también otras iglesias cristianas, sobre todo, no exploro el pensamiento musulmán, primero porque en América Latina es de poca incidencia, no nula incidencia. De hecho, uno de los templos más grandes de América Latina está en la ciudad de Buenos Aires y otro está en Caracas, probablemente dos de las ciudades más pobladas de América Latina. Hay también en Sao Paulo y hay también en la Ciudad de México grandes templos islámicos. Y no lo abordo por pura ignorancia, no por falta de interés. Cuando me puse a estudiar el Islam, como no hablo árabe, descubrí que para los árabes el único texto sagrado, el único Corán sagrado es ese que está escrito en árabe. Y las traducciones pueden servir, pero no son consideradas textos sagrados. Así que ahí ya me pusieron un límite interesante, ¿no? Bueno, solamente esto quería contarles de los evangelios de la desconfianza, es esa forma de predicarte que te dicen, tenés que cuidarte de todos, cuídate del vecino, cuídate del pariente, cuídate del cuñado, cuídate de tu suegra. Probablemente sea el único mensaje más interesante, cuídate de tu suegra, pero todo lo demás es proponer que no puedas pensar en conjunto, que no puedas pensar en comunidad, que no puedas pensar con el que tenés al lado, que no puedas pensar un nosotros. Y entonces ahí estaría bueno pensar ese concepto de la patria somos nosotros. El otro es el adversario, la patria somos nosotros. Y pensado así, Latinoamérica somos nosotros. Por eso la traje a Alcira Argumedo, que en su texto es el nosotros latinoamericano. Y lo estudia, es el texto más conocido de Alcira Argumedo, ha escrito varias cosas, pero probablemente la obra cumbre es esa. Y tuve una oportunidad de charlar con ella y me contaba que en realidad cuando tuvo que exiliarse en México, tuvo la oportunidad de darse un baño de ciencias sociales, dado que no tenía trabajo, tenía que trabajar en la universidad y la formación que encontraba en México era muy compartimentada, como en cajones. El antropólogo era antropólogo, el sociólogo era sociólogo, el historiador era historiador, y ella empezó a tomar y a cruzar líneas por todos lados, lo que le consiguió rápidamente un reconocimiento académico que le permitió vivir hasta que volvió a la Argentina después del exilio. Vamos ahora a escuchar un rap, una confrontación entre raperos. Uno es ateo y el otro es cristiano. Ambos colombianos, ¿sí? Hey yo, Creyente.7 Junior, Delgado Music. Cuando pequeño recitaba versos, agradeciendo al supuesto Dios del universo, ese en quien tú crees y por el que te arrodillas mientras huérfanos se duermen sin comida y sin un beso. Por eso difiero de tu fe sin fundamento, de tu antiguo y tu nuevo testamento, hablándome de juicio y luego de gracia, y el mundo perdido en su desgracia y su lamento. Por lo que veo, pana del camino, tú te has desviado, pues antes creías en mi Cristo y hoy lo has hecho a un lado. Yo sé que tú sabes en tu interior que Dios existe, solo has sido mal influenciado por lo que viviste.
yo te entiendo. Ahora te pregunto, ¿la culpa es de Dios que hay un huérfano en la calle? Si su maíz lo abandonó, te aseguro que es mejor si pones un pan en su mano en vez de usar la excusa que es culpa del soberano. Pues entonces dile a tu Jesús que baje y que multiplique los peces y los panes. Yo se los pedí y no tuve ninguna respuesta, por eso ya no creo, la religión apesta. No me arrodillo ante ningún nombre, maldito el hombre que confía en otro hombre. Tu Biblia está llena de historias terroríficas, yo necesito pruebas reales y científicas. ¿Quieres que Dios haga un milagro para creer? Tal como Tomás, solamente crees y lo ves. Nah, con poca fe tu oración a Dios no se eleva, y no es lo mismo pedirle a Jehová que ponerlo a prueba. Maldito el hombre que confía en otros bíblicos, pues el mundo espiritual supera lo científico. La Biblia es infalible con sus testamentos, la palabra nunca pasa, no ves que se está cumpliendo. Lo que veo es que en el mundo la gente está sufriendo. En Venezuela los niños de hambre se están muriendo, y que de las mujeres e inocentes que han violado. ¿Será que Dios es bipolar o estaba ocupado, brother? Hay muchas cosas que no sé, tantas injusticias que no puedo volver a creer. Ya no me hables de tu fe, pues Cancerbero la estaba perdiendo, pero a mí ya se me fue. En el mundo tendréis aflicciones, para eso es normal. Ya depende de ti si te dejas dominar del mal. Es verdad que los niños de hambre se están muriendo, pero dime, para evitar eso, ¿tú qué estás haciendo? Comprende que tan caballeroso ha sido Dios, que te dio libre albedrío y no te hizo como un robot. Ningún sufrimiento se compara con el del madero, y por perder la fe recuerda cómo murió Cancerbero. Me olvidaba que Dios es un carnicero, sacrificó a su hijo como un hechicero. Quiere que le adoren en el cielo eterno, y el que no lo envía para el infierno. Eso es lo que tú llamas libre albedrío. Si no creo en él, entonces me meto en un lío. No sé cómo le dicen que es un Dios de amor, si no te deja elegir es un dictador. Tú decides el camino que quieras seguir. Estás a tiempo, quieres vivir o morir. Envía a su hijo para que veas cuán grande es su amor. Date cuenta que le importas, luego lo resucitó. Si eso no es amor, pues tu mente está confusa. Cristo es tu abogado, pero el diablo es quien te acusa. Que la mente se te cierra si el diablo te usa, para que empieces a usar el ateísmo como excusa. Prefiero ser ateo que teísta. Dios, estás ahí, te perdí de vista. Quizás venga algún día y me responda, y me dé la cara y ya no se esconda. Que responda por los holocaustos y la guerra, por el coronavirus y la peste negra. Omnipotente, omnipresente, pero hace tiempo no te vemos en la tierra. Dios es espíritu, y como espíritu no lo puedes ver, y más lo celestial los carnales no pueden entender. Dios siempre ha estado a tu lado, pero tú eres quien se aleja, resultado del pecado, enfermedades, peste, guerra. Sigue dándole vuelta a la misma pregunta, que dónde está Dios, que de lo malo él tiene la culpa. Eres ateo por la moda de hoy en día, quieres llamar la atención en tu propia sabiduría. Yo solo busco la verdad con inteligencia y ciencia. Cristianismo es sinónimo de mucha ignorancia, pero te felicito por esa imaginación, creyendo que en 7 días fue la creación. Oye, parcero, pero también seré sincero, a veces por la noche me acuesto mirando al cielo, y una parte de mí quisiera creer, pero este corazón ya no tiene consuelo. Ey, parce, es el vacío espiritual que quieres llenar. Se siente fatal cuando a Dios quieres obviar, pana. Deja de aparentar sabiendo que está mal. No te engañes, que eso no te hace más intelectual. Eso le conviene al diablo, por eso te puso un velo. Que crees que es imaginación el reino de los cielos, pero Dios te ama tanto que me envió para decirte que estás a tiempo de buscarlo y de arrepentirte. Bueno, ahí estamos. Un rap para ponernos a tono. No es un género musical que me guste, vamos a confesar, pero Woz me hizo poner una oreja por ahí, y entonces empecé a mirar y hay contenido, la verdad, y esto es como una payada sería para los argentinos, para los bonaerenses, para los porteños sería una payada entre dos tipos que se van diciendo sus verdades, y con bastante interés, porque ninguno subestima al otro. Resulta que descubrí que hay una cantidad de pastores que recurren a esto. Cuando me puse a investigar el tema, hay una cantidad de pastores que recurren a esto, ¿no? Bueno, al rock and roll hace rato que recurren, a la música caribeña también, así que ¿por qué extrañarnos, no? Bueno, ahora el tema es breve, ya se nos comió el tiempo el programa. Confundir escuela con educación, a ver, atención, escuela y educación es distinto, ¿no? Confundir escuela con educación es como equiparar matrimonio con amor. ¡Chan!
Esto para provocar, por supuesto, que es un pensamiento. Usted sabe que cuando le dicen que usted es un mal educado, no le están diciendo que la maestra de segundo grado no le enseñó la tabla del 2. No le están diciendo que usted se pasó toda la escolaridad primaria y no sabe leer. No le están diciendo que no sabe historia argentina. Entonces la educación no se recibe en la escuela. Entonces la educación se recibe en otro lado. ¿Y dónde se recibe educación? Bueno, en la casa, cuando te toca, o en la calle, o en el barrio. ¿Sí? Por eso es importante que uno dentro de la escuela lo que puede lograr es domesticación, estar domesticado. ¿Sí? Y por eso es importante la obligatoriedad de la escuela, porque yo voy a aprender. No, hoy los pibes salen analfabetos del secundario, ¿sí? No saben leer y escribir. Y presentan un certificado que certifica la constancia, el título, certifica que el pibe estuvo ahí hasta noviembre o diciembre de ese último año que dice ahí. No que este pibe sabe esos contenidos que están ahí, esas 30 materias que están detalladas. No dice eso. Dice que ese tipo terminó el secundario. Y entonces ahora sí está habilitado para el gran laburo de su vida. Ahora le podemos poner a la piba linda, le ponemos una calza apretadita y la ponemos a vender nafta, combustible. Y al pibe más o menos presentable lo ponemos a pasar el trapo en el supermercado. ¿Sí? ¿Ven? Para esto sirve el secundario. Para que te den un laburo que no necesita cualificación, pero partiendo del supuesto que en la escuela aprendiste a decir permiso, gracias por su visita, aprendimos a decir eso, no aprendimos otras cosas. Normas de urbanidad, domesticación, y ese era el propósito. ¿Por qué? Porque este ganado domesticado, para el que fue creada la escuela en la década de 1880, 1870 en adelante, para eso fueron creadas las escuelas, para domesticar y para además que la burguesía, la hegemonía, los terratenientes puedan definir cuáles son los contenidos que nosotros tenemos que reproducir y en qué lengua tenemos que hablar. Tenemos que hablar en castellano, en esa lengua imperial. Y evidentemente, si llegamos al secundario, se nos va a poner alguna exigencia con alguna otra lengua imperial, que en principio eran varias. Hasta la década del 90, uno podía tocarle en la escuela inglés, francés, italiano o portugués. Desde la década del 90, solamente inglés. Y esto es el colonialismo. Y ya estamos terminándonos el tiempo. Esto es lo que quiero, este lugar, este bloque 4, para generar pastillitas en las que podamos ir pensando algo de la educación. Yo siempre me quedo corto, por eso siempre me quedo a medio pensar por acá. Y encontré, mañana voy a ir a escuchar al Alemán y a Emiliano, que van a estar en Tandil, donde yo vivo. En YouTube los vamos a encontrar. Vamos a escuchar ahora La misma alienación, que tiene que ver con la educación, en la casa y en la escuela. Vamos a escucharlos entonces, Mili, y nos despedimos hasta el próximo programa. Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera, dotada de estrategia sin final. Yo nunca me quería levantar. Mi madre me mandaba a la escuela, merienda, bolsa, pan con manteca. Yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar. Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo sin motivo ni razón. Si solamente como el resto de la gente refleja lo que aprendió, sin ir a la escuela, sin tenerla
de toser trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes para mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Radio La Voz, Andando Utopías, canciones, poemas y noticias. Acordate dónde estás, fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Finalizó Desde el Pie. Los esperamos el próximo miércoles 19.